Amados hermanos adalides de nuestro Dios, paz a vosotros. Nuevamente es un gusto poderles saludar a través de estos medios y sobre todo poder compartir con ustedes la lección que corresponde a la sociedad varonil a estudiar el próximo sábado 9 de diciembre del 2023. Me voy a permitir compartir pantalla y estamos entonces en, dentro del departamento varonil. Vamos a seguir estudiando las lecciones que nos corresponden dentro del trimestre que estamos, cuya temática es aprendiendo a vivir en armonía. Nos corresponde la lección sobre denominada la prevención de la violencia intrafamiliar. Un tema muy interesante que vamos a estudiar en esta ocasión. Y bueno, el propósito que tenemos acá es el objetivo general. Demostraremos que existen medidas de acción para evitar la violencia intrafamiliar y discutiremos la viabilidad para aplicarlas o adaptarlas en nuestra vida espiritual para comportarnos de la manera correcta ante los ojos de nuestro Dios. Entonces, pues vamos a ver en este caso, dice muy puntualmente, medidas de acción para evitar la violencia dentro del contexto de la familia, sobre todo en este caso para poder agradar a nuestro Dios. En estos tiempos vivimos momentos pues complicados a nivel sociedad, hay un deterioro de las relaciones pues sociales y también en ocasiones hay problemas familiares, ¿verdad? Que inciden precisamente en las conductas o en el comportamiento de los hijos, de los niños y niñas y adolescentes en un momento dado. Por eso es muy importante como familia sí tener ciertos principios, valores y sobre todo, como dice acá, pues algunas medidas de acción con las que podemos de alguna manera evitar esta violencia entre nosotros y finalmente también esto repercutir a nivel sociedad, evitar un poco ese deterioro que está existiendo en el mundo, como dijera nuestro Señor Jesucristo, que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Vivimos en una sociedad, como diría el apóstol Pablo, cuyos tiempos son peligrosos y entonces tenemos que desde nuestra familia, pues evitar reproducir situaciones que ocurren en la sociedad de maldad, de violencia. La lectura bíblica sugerida es en Deuteronomio 7 del 1 al 6. Dice la lectura de esta manera: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Esta es la lectura y de alguna manera, bueno, tenemos muchas cosas que comentar en ese sentido. Vemos que somos hijos de Dios, somos un pueblo singular, un pueblo especial delante de Dios y por lo tanto nuestras conductas, nuestro comportamiento tiene que ser muy diferente, pero también vamos a ver cómo al estar rodeado de muchas personas, de amistades, de personas con las que interactuamos constantemente, puede haber en algún momento pues cierto
cierta tendencia a imitar conductas, comportamientos de otras personas en relación, por ejemplo, a la cuestión doctrinal, como lo dice aquí nuestra lectura. Podemos apartarnos, alejarnos, separarnos de Dios, buscar otros caminos, o que nuestros hijos puedan verse inducidos por el ambiente o el entorno que les rodea. Y por eso, pues aquí nuestro Dios en esta lectura nos habla que sí tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, no imitar conductas negativas del mundo, checar y ver la manera de, bueno, con quienes nos relacionamos, y que no, pues, podamos copiar, ¿verdad? Algunas situaciones negativas, sino que por el contrario nos mantengamos dentro de esa santidad y esa perfección que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. Y bueno, continuamos viendo esta parte. En el versículo para reflexionar tenemos, dice en Isaías 55:6, un texto conocido: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Sabemos que es muy importante tener a Dios como el eje central en nuestra vida. De alguna manera, en estos tiempos difíciles, nuestra esperanza y nuestra confianza, de alguna manera, pues tiene que ser en el Todopoderoso. Enseguida viene el material exegético. Aquí resaltamos ya algunos puntos muy importantes, como por ejemplo, en el primer párrafo del cuaderno nos dice que el fruto del Espíritu hará que cualquier problema que genere un acto de violencia en nuestro hogar no trascienda, ¿no? Y en esa parte tenemos que buscar precisamente ese fruto del Espíritu: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esto lo tenemos que esto solamente lo podemos obtener a través del conocimiento de la palabra de Dios y de la comunión, consagración e interacción que tengamos con el Todopoderoso. Dice: la prevención consiste en evitar situaciones de maltrato y de humillación, que estamos hablando precisamente al interior de la familia. Lo que tenemos que hacer es prevenir. Y como adalides de nuestro hogar, debemos intervenir aplicando el conocimiento adquirido de la palabra del Todopoderoso. Dice 1 Corintios 13:7, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, el conocimiento de Dios de alguna manera nos genera ese temor, ese amor también a nuestro Dios, y por lo tanto entonces podemos evitar o prevenir situaciones desagradables que puedan surgir al interior de la familia. Controlar, regular nuestro carácter, nuestras emociones, nuestro temperamento, nuestro comportamiento, sin duda tiene que ver también con el ponernos constantemente en las manos de nuestro Dios. Enseguida dice el siguiente párrafo que para que nuestro consejo surta efecto, primero pues debemos dar la misma enseñanza a nuestra esposa y a nuestros hijos. La base principal de todo esto está o radica en el temor a nuestro Dios, ¿no? Y número dos, cuando solo algunos miembros de la familia tienen el temor de Dios, las soluciones expresadas en las Sagradas Escrituras no tendrán el suficiente peso para obedecerlas. Es decir, es muy importante que de alguna manera pues todos coincidamos, que todos tengamos el mismo amor y temor en las cosas de Dios, y de alguna forma pues esto facilitará. Sin embargo, vemos que ya en la realidad puede haber pues familias diversas, ¿no? Con miembros eh, con ideas diferentes, y entonces, bueno, pues poder conciliar o buscar soluciones respecto al conocimiento de la palabra de Dios, pues sí va a ser un poquito más complicado, ¿no? A diferencia de cuando todos dentro de la familia compartimos una misma mente y un mismo parecer, como dice el apóstol Pablo. Entonces, eh, dice Proverbios 2 del 1 al 8, hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el conocimiento de Dios, para poder regular nuestros pensamientos y sobre todo nuestra vida en familia. La palabra de Dios nos insta, aquí vemos varios puntos. Número uno, a vencer con el bien el mal.
incluso así lo expresa el apóstol Pablo: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. El bien siempre nos llevará a vivir en armonía y en paz. Instruyamos a nuestra esposa e hijos en la palabra del Eterno, y Dios nos ayudará a solucionar cualquier situación de conflicto. En Salmo 86:7 dice: en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Vemos cómo Dios es la solución de alguna manera a nuestros temores, a nuestros conflictos, a nuestros problemas. Yo creo que la oración es muy importante para solicitar de Dios la sabiduría, la inteligencia, eh, la dirección del Espíritu, para que podamos de alguna manera pues encauzar a cada uno de los miembros de nuestra familia, y que prevalezca la armonía y la paz dentro de la misma, ¿no? Pero esto sin duda también tiene que ver, además de nuestra actitud o de nuestra disposición, seguramente que el poder solicitarlo a nuestro Dios a través de la oración implica esfuerzo, incluso diríamos sacrificio, de ayuno y de oración en esta parte. Y el recurso para profundizar, y aquí nos habla de las principales acciones para prevenir la violencia en el ámbito familiar. Aquí nos cita, bueno, un artículo del cual podemos retomar 6 puntos importantes que tienen que ver precisamente con poder evitar la violencia. Número 1, establecer normas claras con la familia para la convivencia. Número 2, fortalecer los canales de comunicación interior de la familia. Número 3, el diálogo y la mediación pueden ser estrategias alternativas para resolver conflictos que surjan. Número 4, busca técnicas de control emocional que ayudarían a manejar a cualquier tipo de situación que se pueda generar. Número 5, expresa el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia. Número 6, no olviden que el lenguaje no verbal también comunica. Esas serían algunas acciones para prevenir la violencia en el ámbito familiar. Creo que habría que comentar cada una de ellas, habría que ampliarlas incluso para poder de alguna manera enriquecer la escuela, porque precisamente ya en la reflexión y el análisis nos dice que del recurso para profundizar expuesto deberás escoger los versículos bíblicos para apoyar las acciones que le ayuden a prevenir la violencia en nuestro hogar, y con la ayuda de las Sagradas Escrituras, dice, reforzarás las ideas. Por ejemplo, vienen 4 acciones y algún versículo de apoyo en ese sentido. Yo creo que aquí tendríamos que retomar el tema de la oración, el tema del ayuno, la comunicación directa, franca con los integrantes de la familia. Por ejemplo, el poder establecer normas claras dentro de para la convivencia de la familia. Y bueno, esto habría que ver a partir de estas acciones, buscar un versículo que nos pueda reforzar esta parte. Yo creo que va a ser interesante propiciar la reflexión con nuestros hermanos y ver de estas 4 acciones cómo las podemos soportar o fundamentar en cada versículo. Y enseguida viene la responsabilidad compartida, en este caso, que también nos habla de que del recurso para profundizar expuesto, escoge 3 actividades que necesiten refuerzo en tu familia, explícales la forma en que deben ser abordadas y no impuestas para una mejor convivencia. Nos habla, por ejemplo, de 3 actividades y el refuerzo propuesto en familia, ¿no? De lo que vamos a ver aquí en este recurso para profundizar. De estas principales acciones, vamos a ver cuáles podemos nosotros reforzar precisamente en casa, ¿no? Quizá el establecimiento de normas de convivencia muy claras, el poder establecer canales de comunicación con la familia, el diálogo y la meditación constante pudieran ser algo que tenemos que estar como reforzando. El asunto de cómo manejar también o aprender a manejar nuestras emociones, y también la manera en la que tenemos que expresar el afecto con nuestros seres queridos.
y también ver cómo también el lenguaje no verbal de alguna manera comunica, ¿no? Los gestos, las miradas, las expresiones, ¿no? Todo esto va de alguna manera pues a reforzar o a reforzar situaciones negativas o también a corregir nuestra interacción como familia. Entonces yo creo que va a ser aquí interesante poderlo comentar, poder propiciar este espacio de reflexión y análisis con nuestros hermanos y pues ante todo dar la palabra a alguno de ellos para que podamos también ampliar esta escuela y a partir de la experiencia podamos también ver a qué nos podemos comprometer para propiciar precisamente ese ambiente de paz y de armonía al interior del hogar. Pues mi deseo, hermanos, es que nuestro Dios nos conceda la sabiduría y la inteligencia para poder trabajar esta escuela y de ella poder aprender y sobre todo poder encauzar correctamente a nuestra familia. Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto, hermanos, poder trabajar esta escuela o proponer esta manera de poderla compartir. Y me despido de ustedes diciéndoles paz a vosotros.